Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta redacción abierta del Toro Televisión para analizar juntos pues, lo que está siendo actualidad en España y fuera de España este jueves 8 de septiembre. Sin duda alguna, la gran noticia internacional pues, es la situación que vive Inglaterra, donde pues, no se conoce que haya antimonárquicos y están todos muy concernidos por la noticia de que su reina, Isabel II, se encuentra bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral. Ella tiene 96 años, a primeros de año contrajo el COVID. Ella misma reconoció haberse sentido muy débil a partir de eso. Reapareció, se la ha visto muy poco en verano, parece que, en fin, le dio tiempo, pero tampoco con poco alarde de despliegue personal a celebrar el jubileo de platino, así es que fueron más los británicos que la propia reina los que celebraron el 70 aniversario de su llegada al trono. Hoy en Balmoral van llegando miembros de la Casa Real, ya casi están todos ahí. Y bueno, yo les presento a continuación, no sé si presentarle porque ya lo conocen todos, a don Sandro Meco, que le conocen por su En dos continentes y que lleva, desde que se ha producido la noticia, pues hiperconectado para tener todo más o menos bajo control de lo que podemos contar y no. Sí, que es Buenas casi tardes, más, Sandro. muy buenas tardes, Xavier, es casi más de lo que pueden decir los británicos. Esa valla y yo ya somos prácticamente hermanos. Y sobre todo decimos esto porque... La bonita valla de Balmoral. Totalmente, hemos visto coches salir y entrar, incluso comida, camiones de comida y demás. Y la cuestión de todo esto no es lo que ocurra, que llevamos horas esperando desde que al mediodía más o menos supiéramos la condición de Isabel II, una condición que, como decía Xavier, lleva arrastrando durante días. Es cierto que tuvimos esa fotografía, pero este es el asunto con las fotografías. ¿Cuántas se tomaron? ¿Es en la que mejor salía? No lo sabemos, no sabemos realmente mucho y eso es lo realmente preocupante. Había un periodista en la CNN que decía esta mañana que siempre que se habla sobre la salud de la reina suelen recibir un aviso del Palacio de Buckingham para decir que todo está bien y la preocupación es que hoy no han recibido ese aviso. Sí, el británico de a pie ha visto como una cosa muy clave, cómo se suspendía el cambio de guardia. Eso presagia que algo serio está ocurriendo. Hay otros signos que revelan que algo serio está a punto de pasar. Mira, si antes lo digo, parece que ha fallecido la reina Isabel II, porque como ven ahí en directo, la banderita, que es otro de los signos, está media asta. Efectivamente. Así es que, bueno, son las 19 horas 33 minutos, esto habrá pasado unos minutos antes, bueno, ya se ha producido el deceso, que en paz descanse, eso siempre y sobre todo. Sin ninguna duda. Y con cualquier persona, y más con esta, que se ha ganado el respeto de su pueblo. Es la reina que más tiempo ha estado en el reinado. Exactamente, en Reino Unido. Fíjate, ha estado 70 años y 214 días. Es una barbaridad. Lo de los números me va. Bueno, ahora se desatan el infierno de los protocolos, porque ha muerto en Escocia, en el castillo de... Balmoral es una de esas palabras que, como Edimburgo en inglés, encontrarás 100 en la calle, cada uno te la va a pronunciar de diferente manera. Sin ninguna duda. En Escocia dicen Balmoral, pero bueno, en español pues es Balmoral, ¿no? Y es un castillo muy bonito, etcétera. Protocolos médicos. Cuando esto se ha dado a conocimiento público, ya hemos pasado la primera fase, control absoluto de los médicos, los que dijeron que estaba sometida a un control, porque tal, porque cual. Bueno, comunicación al heredero. Eso es, eso es. El heredero, pues, tiene tasado también utilizar una clave. Ha caído... El puente de Londres. El puente de Londres. Es algo muy típico, además, en la monarquía británica. Es como si aquí dijéramos, ha caído la Puerta del Sol o algo parecido. Sí. Siempre se suele asociar la muerte de un rey o una reina con un lugar emblemático de Reino Unido. De hecho, con el padre de Isabel, con el propio Jorge VI, esta operación, porque se llaman así, se llaman operaciones, era la operación de Hyde Park Corner. Sí, porque ahora no podía ser London Bridge. Eso es. Y ahora la cuestión es que precisamente por haber fallecido en esta residencia de Balmoral, no es que haya un protocolo, es que hay dos. Efectivamente, tenemos primero la operación Unicornio, que básicamente consiste en
todo este procedimiento para trasladar a la reina desde esta residencia hasta Londres. Hasta Buckingham Palace, que va en tren Eso y que es. hasta que no salga del territorio escocés no se pone en marcha la operación London Bridge. Eso es. Se espera además que durante este trayecto en tren haya una gran cantidad de público que lance flores al tren. Se espera que le acompañe durante todo el trayecto hasta que llegue a Londres. Eso es. Bien, ¿cómo nos hemos enterado nosotros? Porque hay un procedimiento detrás de cómo nos hemos enterado los medios, porque hablabas del heredero, pero hay una figura muy importante que es la de Edward Young, que es el secretario personal de la reina y es el primer cargo junto al heredero, como has dicho, que se entera del fallecimiento de Isabel II. Él se lo transmite a la primera ministra, la recién nombrada Liz Truss, y ella es la encargada, bajo estas palabras de "ha caído el puente de Londres", de transmitirlo a los 15 gobiernos de fuera del Reino Unido y a los 36 15 de la gobiernos Commonwealth. Eso es. Eso es. Y a los gobiernos de cada uno de los 4 reinos. Eso porque es. es obligación del heredero, antes de tomar posesión como rey del Reino Unido, visitar todos esos 4 reinos para que, de algún modo, pues, bueno, reconozcan al nuevo le rey. reconozcan. Sí. Correcto, sí, es así. Bueno, pero antes que eso, la comunicación, primero a la familia real, tasado, después al gobierno, después a los gobiernos Commonwealth, después Eso a los es. gobiernos aliados, Eso es. que ese es el camino, y entonces es cuando, tasado, la BBC tiene derecho a conocer que ha muerto la reina. Bueno, eso este año tiene una pequeña letra. Digamos que hasta ahora la BBC era efectivamente el medio que tenía privilegios a la hora de conocer esto, pero se acabó con el fallecimiento de Jorge VI. Ahora nos enteramos todos a la vez. Es uno de estas nuevas medidas. Bien, los medios llevan preparando esto años. Se dice, de hecho, que todos los sábados por la mañana Se ensaya. se ensaya, pero es que además ensayan escenarios totalmente aleatorios y uno de ellos precisamente fue ensayar que Diana de Gales moría por un accidente de coche. Imagínate. Cosas de la vida. Imagínate. Bueno, entonces hasta que el cadáver de la reina Isabel II llega al Palacio de Buckingham. Ahí no está visible para los británicos. Eso es. Ahí simplemente pues, le hacen una vela, creo que de 3 días, según Eso el es. protocolo, tal. Bien, de ahí la trasladarán al Parlamento, porque sí, en el Parlamento es en el lugar en el que pues, los súbditos de Su Majestad les rendirán el homenaje de despedida adecuado, que en unas ceremonias que se van a prolongar durante 10 días, que también eso está tasado. Eso es, sin ninguna duda. Y esperemos que ahí sí esté toda la familia, porque hay que hablar de ello, Xavier. No está toda la familia ahora mismo en esta residencia privada. Sabemos que Harry, según periodistas británicos, por una serie de circunstancias aleatorias, sí estaba en Londres y ha podido acudir a los últimos momentos de su madre. Pero, por ejemplo, Meghan Markle, que es la mujer de Harry, ha decidido no asistir, se ha quedado en Londres. Bueno, por cierto, uno que ya te ha hecho el próximo programa es Joe Biden, que se va a dirigir a la nación estadounidense a consecuencia del fallecimiento de Isabel II. Y ya sabes que cuando Joe Biden decide hacer una comparecencia pública, pues bueno... Ya nos dio un susto el jueves pasado, veamos... Se abre todo un marco de posibilidades que, en fin, no quiero tentar. En fin, ¿cómo es el procedimiento del nombramiento del sucesor, del heredero? El heredero, ya saben ustedes quién es. Carlos, bien, que por cierto será Carlos III. Hay polémica también en torno a eso, Sí, pero... porque puede tener hasta 3 nombres. Podría ser Carlos I, por eso de que no ha habido ningún Carlos Windsor como rey de Reino Unido. Si efectivamente seguimos la cronología, sí podría ser Carlos III, pero atención, porque también podría ser Jorge VII, porque es su 4º nombre y los medios británicos han estado especulando que, al igual que su abuelo, podría escoger ese nombre, digamos que para preservar un poco el legado. Me parece que va a ser Carlos III. Yo creo que sí. Que aquí es un coñac, por cierto. Bien, a lo que vamos. ¿Cuándo se va a producir el relevo? El relevo ya se ha producido, digamos, en lo no formal. Lo formal, el protocolo no lo tiene claro. Si hacen lo que hizo Isabel II con su querido padre, Jorge VI, pues fueron 14 meses de duelo. Ella dijo, no, yo no puedo ceremonias, tal, el duelo es el duelo, y lo hizo durar 14 meses. Es evidente que Inglaterra no está, el mundo no está para que este país se quede sin jefe del Estado
14 meses. Pero bueno, bien pudieran ser 4 o 5, no va a ser inmediato. Se estima que el año lo tenemos, que habrá que esperar el año, pero es justo lo que estabas comentando, Xavier. Reino Unido no se lo puede permitir. ¿Por qué? Hemos visto lo que ha estado ocurriendo con Australia. Australia es el principio. Muchos países que digamos que ya no se sienten tan relacionados o tan identificados con la figura de la monarquía británica. Entonces, una de las grandes dudas tras el fallecimiento de Isabel es ver qué va a ocurrir con todos estos países si al perder a esa gran insignia, a ese gran símbolo, deciden seguir de alguna forma, aunque sea ideológicamente, adscritos a lo que es la monarquía de Reino Unido, o si Carlos no tiene la fuerza suficiente, deciden pasar página. Pues sí, ese es uno de los interrogantes que quedan en el aire. Pocos más, porque es tan prolijo el protocolo, está tan ensayado, en fin, este es un asunto de Estado, y como tal asunto de Estado, pues todo tiene... Por cierto, una de las primeras cosas que tendrá que hacer el heredero es jurar que defenderá la Iglesia. Eso es. Y además, además de defender la Iglesia, también una serie de procedimientos que, bueno, que ya no son tan importantes como este, pero, por ejemplo, el himno, el clásico God Save the Queen, se volverá a cambiar para ser God Save the Queen, Dios salve al rey, en vez de a la reina. Veremos. También hemos estado hablando del rey, hemos estado hablando de la familia, pero los medios somos muy pillos, especialmente en Reino Unido. La BBC va a parar. Solo la BBC 1 emitirá un informativo especial, la BBC 3 tendrá una serie de fotografías de la reina durante toda su trayectoria, pero el resto de canales van a parar. Como decíamos, Sky News, otra cadena británica, ha estado practicando este fallecimiento durante 4 años, pero en lugar de decir la reina, han calificado al sujeto como la señora Robinson. Y por si fuera poco, muchos de estos canales tienen contratados desde hace años a una serie de expertos para que hablen en exclusiva en esos canales. Bueno, la reina Isabel II, la verdad es que quedó un poco mal parada en su actuación cuando tuvo lugar el fallecimiento de Lady Di. Quedó muy mal parada, gracias a que tenía un premier pues muy solidario, que asumió, hizo cambiar algunas cosas de cómo el palacio veía a la princesa Diana. Pero digamos que en los últimos tiempos Isabel II ha decidido sintonizar con su pueblo mediante algunas maniobras hasta cierto punto humorísticas. Por ejemplo, bajar en un helicóptero con 007 en los Juegos Olímpicos para guiñar a los británicos que, bueno, que yo estoy al loro, como suele decirse, ¿no? O el famoso desayuno con el oso al que le ofrece un sándwich que saca del bolso. El oso Paddington, sí, señor. El oso Paddington. Bueno, cosas que alguien debe haber aconsejado, que a ella le deben haber, a la difunta le parecieron en vida bien, y que ha conseguido neutralizar pues buena parte del mal concepto que algunos británicos tenían de su dureza, de su frialdad, de cómo pues no quiso ser buena suegra. Sin ninguna duda, nos hemos hartado de ver series, de ver películas en las que efectivamente se trata esta relación entre Diana y la propia reina. También está el asunto de Camila y, por si fuera poco, de Meghan Markle. Es lo que estamos hablando. Parece que tiene serios problemas con las nueras en este sentido. Veremos. Creo que estas medidas, desde luego, han sentado bien. Estos gestos han sido bonitos. Todos recordamos efectivamente estas interacciones con James Bond, con el propio Mr. Bean, con el oso Paddington. Efectivamente, son señales hacia el público, digamos que para humanizar a una institución que, recordemos, prácticamente si hablamos de monarquías, el primer país que te puede venir a la cabeza, precisamente por la importancia. Hemos estado viendo a ciudadanos que decían, si es que durante toda mi vida la reina que he tenido ha sido Isabel II. Hablabas de datos. Se ha sacado un dato hoy que decía que efectivamente Isabel ha estado en el reinado desde que Churchill era primer ministro y desde que lo ha sido ahora Liz Truss. Han pasado 100 años desde el nacimiento de Churchill hasta el nacimiento de la propia Liz Truss. O sea, hablamos de verdad de toda una institución. Por eso es tan importante la situación que está viviendo ahora Reino Unido, porque es la reina con la que han vivido siempre prácticamente. Bueno,
Sí. En el Reino Unido hay republicanos, Eso lo que es. pasa es que no hay antimonárquicos, que esto es una línea divisoria que en este país pues no conocemos, ¿verdad? Pero es curiosa, es curiosa. Como curiosos son 1000 detalles que han jalonado la vida de esta reina, algunos no menores, como por ejemplo pues, el levantar un país después de la Segunda Guerra Mundial, después de ciudades completamente destruidas. Estoy pensando en Liverpool, pero podía pensar en Londres. Sin ninguna En fin, duda. eso sin duda fue difícil. Llevar al país, ha sobrevivido hasta el Brexit y los primeros pasos del país sin sometimiento a la pérfida Europa, como la llaman en Inglaterra, ¿no? Sí. Bueno, todo muy curioso, todo termina hoy y otra cosa empieza hoy con la figura de, como se llame, Carlos III, vamos a poner, ¿no? Una figura que ya no está tan protegida por la historia ante los ojos de los británicos. ¿No? Y la cuestión es también hacerse una pregunta. ¿Cuánto va a estar Carlos III como rey? Había mucha gente que en sus quinielas ni siquiera se planteaba la opción de que realmente Carlos fuese rey. Se esperaba que a lo mejor Sí, sí. Guillermo podía ser el sucesor. Finalmente no va a ser así, pero la cuestión es que estamos hablando de que Carlos tiene 73 años. Dios quiera que, como dice el dicho, que su reinado sea largo. Pero es cierto que si nos ponemos a pensar incluso en lo que puede ser mejor para Reino Unido, estamos hablando de un hombre de 73 años, de nuevo, con todos los problemas de Australia, ¿tiene la fuerza necesaria para lo que Reino Unido necesita precisamente con estas cosas de las que hablabas, del Brexit y demás? Isabel II, yo tengo la firme convicción de que se ha mantenido así por la importancia histórica y sobre todo por esa fuerza que siempre ha esgrimido. Y porque era hija de un mundo en el que los reyes morían con las botas puestas, pero ahora eso ni siquiera lo siguen los papas. Eso es. Así es que, bueno, claro, tener un monarca de 96 años pues, es un poco limitador de las facultades y de la capacidad pues, de participar en la vida tal vez diplomática y sobre todo política que tienen su papel los reyes en Inglaterra en la cosa política. No es como lo de aquí, no, es otra cosa singular. Bueno, Sandro Meco, has tenido hoy la cosa, no me negarás, estar en directo el fallecimiento de la reina de Inglaterra. Sí, no, es una... ¿Cómo te lo esperabas? Es triste que sea una experiencia de este tipo, pero a la vez es cierto que es histórico y que haberlo vivido juntos, Javier, con todos ustedes, ha sido un auténtico placer. Bueno, te dejo porque supongo que te queda mucha tela que cortar y tienes a Biden, que eso no se te puede escapar. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros. Tengo que contarles que el 26 de septiembre es la fecha elegida para que arranque la campaña de vacunación de la cuarta dosis contra el COVID en España. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Esa es una buena pregunta. Dicen que van a empezar a vacunar a los mayores de 80 años y a los que viven en residencias geriátricas. Curiosamente, pues a partir del 17 de octubre en esas residencias también se empezará la campaña para vacunarles contra la gripe, la vacuna de todos los años contra la gripe. Y hoy, sin duda, otra de las grandes noticias, sin el fallecimiento de la reina Isabel II, pues hubiera sido sin duda alguna la noticia del día. Es el Banco Central Europeo que en su reunión de Frankfurt de hoy, prevista pero aún así pues histórica, ha decidido elevar el tipo de interés en 0,75 puntos o en 75 puntos básicos, como se dice técnicamente. Esto va a tener consecuencias, algunas espero que positivas y otras evidentemente van a ser negativas. En primer lugar, ¿qué consecuencias positivas tiene? Bueno, dicen los manuales de la economía que si quieres contener la inflación tienes que subir los tipos y eso no lo cuestiona nadie. En segundo lugar, si subes los tipos, ¿qué produces? Pues que a los consumidores, a las empresas y a los ciudadanos por igual se les encarece su posibilidad de recurrir a la financiación bancaria. Eso va a ser más caro ahora de lo que era ayer. Se va a trasladar al mercado a enorme velocidad. Además de eso, hay otras consecuencias de las que se habla mucho menos y yo tengo la obligación de poner ante sus ojos. Una es que si aumentan los tipos de interés, estamos disminuyendo la capacidad de compra de esos ciudadanos y de esas empresas.
el aumento del coste de los préstamos es la causa, como hemos dicho, y eso produce reducción del consumo, en un momento en el que nos viene fatal, porque hay una caída de demanda y esto acabará siendo un shock de demanda, pese a quien pese, y nos pesará a nosotros, como casi siempre suele ser así. Este desplome del consumo produce indefectiblemente pues, una bajada de consumo y una bajada de producción, que a su vez, los libros de economía lo dicen como del corrido, acaba produciendo un aumento del paro. Habrá producciones que se tendrán que suspender, empresas que tendrán que cerrar, y eso que es bueno para combatir la inflación, pues termina teniendo un coste. Sepan ustedes que estamos en el principio de un camino, que el Banco Central Europeo no va a detener la inflación, que está en términos 9% en Europa, con esta simple, aunque sea histórica, aumento de 75 puntos básicos. Así es que en relativamente poco tiempo, en poco tiempo histórico, pues para fin de año, probablemente antes de fin de año, tengamos nuevas subidas de los tipos de interés que van a volver a darle una vuelta de tuerca a todo esto, y eso sí que empezará a tener, lógicamente, sus consecuencias. Consecuencias sobre el bolsillo de los ciudadanos y también sobre su empleo y algunas de las cosas fundamentales. Bueno, y yo les tengo que hacer algunos recordatorios. Por ejemplo, les tengo que contar, ya saben ustedes que el derecho es uno de los aspectos clave del mundo laboral, que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si desean adquirir conocimientos jurídicos aplicables al ámbito profesional o empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia concursal o penal. Administrativo y tributario también. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de este año, se desarrollará el primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático. Las plazas son limitadas y el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate es una iniciativa de ISEP Madrid. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida. Parece que tenemos Sánchez para rato. Parece que la oposición parlamentaria no es capaz de tumbar al sujeto este y que puede que esto se alargue 16 meses más. Bueno, eso sí, los españoles no nos decidimos a salir a las calles, no nos convocan a salir a las calles. Eso será alguno de los asuntos que tendremos que resolver en los próximos meses. Para eso cuentan ustedes con un aliado, que otras veces ni siquiera. Esta vez sí, el aliado es esta cadena de televisión, el Toro Televisión. Así es que les ruego encarecidamente que piensen en la conveniencia de incorporarse al Club de Amigos del Toro Televisión. Es muy fácil, es llamar al 91 616 2464, entrar en conexión por las redes sociales con el club y decidirse a dar un paso al frente. Por una pequeñísima cantidad de dinero, ustedes van a ser parte de ese club y ustedes van a apoyar una cadena que se ha distinguido en tiempos de la pandemia y en otros anteriores y, en fin, y posteriores. Espero que podamos contribuir y mucho a tener un gobierno que tome decisiones justas y que cuando vienen las penas las pase con los españoles, que a veces parece que aquí las penas se pasan contra los españoles. Luego les tengo que hablar de los móviles en el Congreso de los Diputados y de tantas y tantas cosas. Presidente del Falcon. Bueno, pues ya saben cómo va esto. Vamos con otro nudo gordiano de la actualidad, que es las tensiones en torno al órgano máximo de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Hoy han celebrado una reunión, una larga reunión en la que, después del órdago de su presidente, Carlos Lesmes, pues continúan sin resultados, continúan embarrancados, sin poder hacer nombramientos y con la amenaza de que tanto Lesmes como buena parte de ese Consejo podría dimitir en un futuro próximo si no se alcanzan esos resultados.
En política, pues el Partido Popular acusa a los socialistas de estar tensando la cuerda y los socialistas acusan al Partido Popular de lo propio, de bloquear el nombramiento interesadamente, etcétera, etcétera. La verdad es que hoy los ministros del Gobierno se han dedicado exhaustivamente a hostigar al Partido Popular y a su líder. Empecemos con Isabel Rodríguez, que acusa al Partido Popular de seguir en rebeldía sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La falta de cumplimiento, la reiteración de la rebeldía por parte del Partido Popular en relación al cumplimiento para los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial y, desde luego, nuestro trabajo para cumplir la Constitución en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, como ayer reiteraba la ministra de Justicia. Es insoportable en democracia que el principal partido de la oposición se niegue a cumplir la Constitución, que se mantenga en rebeldía. Pues todavía más dura, esta vez contra Lesmes, se ha mostrado Margarita Robles, quien le dice que, hombre, todos estos improperios se los ha callado 4 años. Lo que dice el señor Lesmes, pues a mí me gustaría que esa vehemencia de ayer la hubiera utilizado durante estos 4 años. Porque durante estos 4 años este Consejo sabe y es consciente de que está siendo rehén por parte del Partido Popular. Y yo lo que sí que le pediría al señor Lesmes es que, como presidente que es de este Consejo, pues que cumpla también la ley. Y muy sospechosa es la participación en todo esto del que fuera ministro de Justicia, ya no lo es, Rafael Catalá. Le reclama a su propio partido, el PP, y también al PSOE, lógicamente, que lleguen a acuerdos sobre el Consejo General del Poder Judicial. El PP y el PSOE tienen que ponerse de acuerdo porque la aritmética parlamentaria lo requiere. Yo creo que la única buena noticia, dicho un poco de esta manera, que hubo en las elecciones del año 2019 es que la mayoría de 3/5 que se requiere para reformar algunos asuntos importantes en nuestra Constitución, esa mayoría solo la conforman el PSOE y el PP juntos, no hay otra manera. Por lo tanto, yo creía de verdad, quizá ingenuamente, que eso llamaba al diálogo, a la negociación, al consenso entre el PSOE y el PP. Y sin embargo no ha sido así. El presidente del Gobierno, el señor Sánchez, ha elegido durante esta legislatura como socios preferentes a la extrema izquierda radical, a los independentistas, a Bildu, y no aborda negociaciones transparentes y leales con el Partido Popular. Bueno, me gustaría que escucharan con atención a Echenique. Echenique cree que las amenazas de dimisión de Lesmes le parecen sospechosas. El señor Lesmes, la mayor parte de su carrera la ha desempeñado en puestos a los que llegó con el apoyo del Partido Popular. Esto es un hecho, no es una opinión mía. También es un hecho que cuando un órgano constitucional pierde su mandato democrático es, como mínimo, anómalo que siga trabajando en funciones, y por eso he dicho antes que deberían haber dimitido hace mucho tiempo. Y el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, pedía a Lesmes que no se deje tumbar, que no sucumba a los chantajes del Gobierno. A Carlos Lesmes lo que le pido es que no ceda al chantaje del Gobierno. Esto se ha movido en un marco de chantaje del Gobierno al Partido Popular y al Poder Judicial, en donde el Partido Popular ha caído estrepitosamente en este chantaje, y ya está Esteban González Pons negociando, dice, discretamente con el señor Bolaños. Bueno, ya ven que la cosa no ha avanzado un centímetro en la solución del arreglo, que siguen encasilladas las posiciones. El Gobierno quiere hacer lo que le plazca en el Consejo y otra cosa no va a aceptar. Y el Partido Popular, alegando que falta independencia en la elección de los miembros de ese Consejo, esta vez no quiere entrar al intercambio de cromos, que es como anteriormente se habían lidiado estas cuestiones de renovación del Consejo del Poder Judicial y muchas otras cosas del mundo de la justicia. Les quiero hablar también de algunos asuntos por los que ha pasado la caballería de la política y lo ha dejado todo arrasado. Es, por ejemplo, la polémica sobre el Toro de la Vega. Toro de la Vega, Tordesillas, Valladolid. Bueno, el Gobierno le pide a la Fiscalía que lo pare y los de Podemos aprovechan para utilizar el argumento políticamente hablando.
Es el caso de Lilith Bestringe, ya saben, aquella amiga de Pablo Iglesias que ahora manda mucho en Podemos. Esta fiesta se tiene que celebrar o no el próximo martes. El Gobierno pide a la Fiscalía la paralización del Toro de la Vega. Esta mañana, Lilith Bestringe ha realizado una petición para prohibir la fiesta taurina. Lo que queremos es que se tomen medidas cautelares y que se paralice el Toro de la Vega en Tordesillas. Creemos que unas fiestas populares pueden ser música, pueden ser baile, pueden ser deporte popular y no tienen por qué ser maltrato. Una petición que llega un poco tarde, teniendo en cuenta que la tradicional fiesta se celebrará el próximo martes. Bestringe ha alegado que al ser este el primer año que se celebre desde 2019, es el ideal para prohibirlo. Creemos que después de estos años de pandemia en los que no se ha festejado este Toro de la Vega, es el momento perfecto para decir que están intentando trampearlo y moldearlo de tal manera que puedan seguir celebrando estas fiestas. Primera vez que este gobierno intenta prohibir la fiesta, aprovechando que tienen a Podemos en el gobierno de coalición, a pesar de que cuando estaban en la oposición se comprometían a quitarla cuanto antes. Tenemos ya, de una vez por todas, que establecer un mínimo de derechos para los animales que yo me comprometo a aprobar en cuanto lleguemos al gobierno. Si apoya el Toro de la Vega, no lo hace en nombre del Partido Socialista. Desde la oposición defienden el Toro de la Vega. PP y Vox hacen un llamamiento a respetar las culturas populares. Lo que le gusta sobre todo a la parte de Podemos, de este gobierno, es prohibir absolutamente todo. Hay tradiciones culturales que dentro del ámbito de la búsqueda de la máxima seguridad, etcétera, pues también deben respetarse y deben protegerse. La polémica del Toro de la Vega viene ya desde hace años. En 2016 se prohibió la muerte del animal como guinda del torneo, quedando solo un encierro en el que no se mata al toro en público. En 2019 el Tribunal Supremo acabó con cualquier posibilidad de lancear al toro hasta darle muerte, y ahora en 2022 quieren quitar la fiesta, presentando un recurso con solo 3 días laborables de antelación. ¿Conseguirá finalmente el gobierno quitar el Toro de la Vega 2022? Quiero hablar de Okupas porque a pesar de que este es un tema que preocupa y no poco a la sociedad española, en los últimos tiempos se detectan, que para que se detecten pues tiene que ser una cosa ya denunciada, etcétera, etcétera, etcétera. Más de 10.000 nuevos casos de Okupas. El último es muy llamativo, ha tenido lugar en una localidad alcarreña, Azuqueca de Henares, y ha enfrentado a unos ocupadores con los vecinos de un determinado barrio, porque eso era un nido de venta de droga, eso era un nido de problemas, un nido de violencia, un nido de 1000 cosas que no querían tener cerca. Hasta llegar a una batalla campal en la que los ocupadores agredían a la Guardia Civil y los vejaban, volaban todo tipo de objetos sobre los agentes municipales, del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil, que acudieron para evitar lo que era, tenía toda la pinta de terminar en un enfrentamiento vecinal campal. Vamos a ver todo eso. La ocupación en España no deja de crecer. El número de demandas presentadas en nuestro país es cada vez mayor y los propietarios no disponen de una ley eficiente que ponga remedio a esta situación. La Fiscalía elaboró en 2020 una instrucción para tomar cartas en el asunto, iniciativa a la que se sumó también el Ministerio del Interior. Pero 2 años después la cifra de ocupaciones no baja, sino que además crece ligeramente. Únicamente en 2021, los juzgados españoles iniciaron 9.739 procedimientos de desalojo. Uno de los mayores quebraderos de cabeza para los propietarios es el tiempo que tardan los juzgados en dictar una sentencia que permita el desalojo de los ocupas. La vía judicial conlleva procesos largos, caros y prácticamente sin consecuencias materiales para los ocupas. El plazo, que poco a poco se está ampliando, se situó en 2021 en los 18 meses. Pero la realidad es que la falta de políticas contundentes causa el desamparo de los propietarios e incluso de las comunidades de vecinos. Un claro ejemplo fue el que se vivió la tarde del pasado lunes en Azuqueca de Henares. Sus vecinos denuncian haber sufrido agresiones y amenazas por parte de unos ocupas que se alojaban desde hace unos meses en un comercio en desuso. Al grito de fuera, los vecinos pedían que se marcharan, mientras que los ocupas lanzaban latas, platos y hasta una silla de madera. La Guardia Civil, eso sí, consiguió desalojar el local y los vecinos pudieron finalmente descansar,
pero la pesadilla parece que continúa. Al parecer, los ocupas han vuelto y han ocupado otro local de la zona. Un fenómeno que continúa en aumento y que deja en evidencia el poco efecto de las políticas adoptadas hasta la fecha, dejando completamente desamparados a los propietarios y atemorizada a toda la sociedad. Vamos a hablar de menores tuteladas por centros, administraciones autonómicas, por cierto, gobernadas por la izquierda. Es el caso de la de Valencia y es el caso de la de Baleares. En primer lugar, la de Valencia, lo que ya se conoce como el caso Oltra, lo que llevó a la vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat Valenciana a tener que dimitir. En este caso ya recordarán que es que su expareja, que se apellida Ramírez, era el agresor de una de las chicas que ha denunciado el dramático caso de ser menor tutelada en una administración controlada por Mónica Oltra. Bien, en este asunto el avance es que la Fiscalía ha reclamado los correos electrónicos de Oltra y de todo su equipo directivo en relación con esas menores. La Fiscalía de la Comunidad Valenciana da un paso más en el caso Oltra y pide ahora intervenir los correos electrónicos de la exvicepresidenta y de los otros 13 imputados que le ayudaron a encubrir los abusos de quien fuera su marido a una menor tutelada por su propia consejería. Según juez y fiscal, la incautación de las comunicaciones producidas entre los encausados desde 2017 y que fueron posteriores a que la menor presentara la denuncia contra su educador se hace al dar cuenta de que es groseramente desproporcionada y es por ello que ahora solicite añadirlo a la investigación. Junto a los imputados, la defensa de Oltra se ha opuesto a esta actuación por parte de la Fiscalía, a la que ha llegado incluso a acusar de querer dañar su vida personal, profesional y política. Pero ahora el caso Oltra ha traspasado fronteras. El Partido Popular ha acudido a Bruselas para que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo examine la política de menores que hasta el momento ha venido desarrollando la Comunidad Valenciana. Una petición que llega después de la denuncia de otros 175 menores tutelados también por el gobierno de Ximo Puig, que han denunciado haber sido objeto de abusos sexuales entre 2020 y 2021. Desde el propio gobierno valenciano, la vicepresidenta Aitana Mas, también consejera de Igualdad, acusa al Partido Popular de utilizar el Parlamento Europeo con el único objetivo de sacar un rédito electoral. Y mientras los de Compromís insisten en una nueva treta para modificar su reglamento de primarias y así Mónica Oltra, que declarará el próximo día 19 de septiembre, pueda volver a presentarse a la reelección si se archiva la causa. Bueno, vamos a ver si podemos conectar después con la Premier británica que está exponiendo el duelo y el dolor ante la pérdida de Isabel II a todos los británicos. Para terminar el asunto de las menores, con independencia de que me gustaría hablar con voces en Mallorca que apoyen esta impresión que tengo yo, el gobierno de Francina Armengol está muy tocado después de que la Unión Europea le dijera que el tratamiento que hacen en las Baleares con las menores tuteladas es incorrecto y que es una vergüenza que no tengan mecanismos de control para que no se produzcan esos abusos que son consecuencia de toda esta polémica que desde hace meses les llevamos anunciando. Tenemos ya a Liz Truss, la Premier británica, hablando sobre la reina. Pues vamos con ella. That we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. She has been our longest ever reigning monarch. Bueno, simplemente lo que yo pretendía era ilustrarles a propósito de que se ha activado el protocolo duelo en el que todos visten como tienen que vestir, todos actúan como tienen que actuar, todos tienen tasado cuál es el ritmo de los acontecimientos y lo respetan pues como gente educada que son los británicos y respetuosos con sus tradiciones. Esto está muy bien, en el fondo puedes tener muchas diferencias con el pueblo británico, pero es cierto y verdad que son gente muy seria en estos cometidos. Bien, ya podemos hablar con Idoia Ribas, vicepresidenta de Vox en Baleares, a propósito de el impacto que ha tenido sobre el gobierno balear esta decisión de la Unión Europea de llamarlos a capítulo y decirles, pero hombre, pero esto qué demonios es. Muy buenas tardes, Idoia.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo me imagino que esto es un problema para Francina Armengol. ¿Tú cómo lo ves? Por supuesto, Francina Armengol lleva negando lo evidente desde el principio, desde que estalló ese escándalo en aquel enero de 2020, cuando supimos que, bueno, que una menor había sido violada el día, la víspera de Navidad, el día de Nochebuena. Y desde entonces Vox está reclamando comisiones de investigación hasta en 5 ocasiones que nos son negadas. Montaron un paripé, una comisión paripé, que era gente nombrada por ellos mismos para que hicieran un informe. Este informe al final concluía que la culpa era de la sociedad, no era culpa de nadie más. Y afortunadamente, pues, bueno, Vox recogió las demandas, las denuncias que hicieron ciudadanos ante la Unión Europea, ante el Parlamento Europeo, y gracias a eso se pudo formar una comisión delegada del Parlamento Europeo que vino aquí a Baleares a intentar esclarecer lo que está pasando. Este primer informe de la Comisión del Parlamento Europeo nos dice que hay fallos de coordinación entre las instituciones, entre la Fiscalía, entre la protección de menores, que el sistema debe reformarse a nivel no solo regional, sino incluso a nivel nacional. Nos dice que se está incumpliendo la legislación desde hace 15 años, que no se actúa conforme a lo que marcan las leyes en España. Y por tanto todo esto lo que hace es poner en evidencia todo el sistema de protección de menores, algo que niegan sistemáticamente los dirigentes de Baleares. No quieren ver la realidad o no quieren que se investigue, no sabemos muy bien por qué. El problema es que cuando alguien se niega sistemáticamente a investigar lo que está pasando y a intentar que lo que pasa deje de pasar, pues es sospechoso. Entonces nosotros tenemos nuestras sospechas y por supuesto hemos puesto una demanda, una denuncia en el juzgado de instrucción aquí en Baleares para que se investigue todo esto, dada la inactividad de la Administración Pública y también de la Fiscalía. Y es muy curioso porque hoy mismo el Consejo Insular de Mallorca hemos presentado una moción para instar al Gobierno de España a mejorar los protocolos, a mejorar todo el sistema de protección de menores, para instar a la Fiscalía a que actúe inmediatamente cada vez que sabemos que, o se sabe que hay un abuso o una prostitución a un menor, y han votado todos en contra, pero todos, solamente Vox ha votado a favor de esto, hasta PP y Ciudadanos ha votado en contra. Es algo que no nos cabe en la cabeza, no entendemos qué está pasando aquí, esperemos que esto antes o después se aclare y que los culpables paguen y que los que tengan responsabilidades, tanto a nivel penal como a nivel política, cumplan con su responsabilidad. Señora Rivas, desde su experiencia, ¿cree usted que en la Asamblea Balear se va a reabrir este tema después de que les hayan regañado en Europa? Bueno, el problema es que sí, el Partido Popular ha pedido una comparecencia de la señora Armengol, pero sabemos que reiteradamente están rechazando, los grupos de la izquierda que apoyan a la señora Armengol, están rechazando y están tumbando estas solicitudes de comparecencia, estas solicitudes de comisiones de investigación. Por tanto, ahora mismo ya nosotros no nos basta con que la señora Armengol comparezca en el Parlamento. Lo que tiene que hacer la señora Armengol es cesar a todos los responsables de las instituciones que se encargan de la tutela de los menores y después dimitir ella. Dimitir ella porque ha estado negando lo innegable, porque estamos perdiendo un tiempo precioso, porque desde enero del 2020 que supimos lo que estaba pasando, se tendrían que haber adoptado medidas, no se ha adoptado ninguna. Y semana tras semana seguimos teniendo casos de niñas y niños que se fugan de forma descontrolada, porque no hay ningún tipo de control en los centros, porque los protocolos no funcionan y caen en manos de estos depravados. Muchas veces acaban en casas ocupas, donde también se mezclan menas, se mezclan inmigrantes ilegales. O sea, aquí está todo, hay un entramado de muchos factores implicados y nadie quiere hacer nada, nadie quiere mover nada de lo que hay, y tienen que ser todo exactamente igual. Es increíble, estamos hablando de menores que tendrían que ser lo más protegido de la sociedad, que encima son menores los más vulnerables porque en sus casas, por lo que sea, no les están pudiendo atender adecuadamente. No tienen la custodia de sus familias, las tiene el Estado. ¿Y para qué? Para que acaben siendo abusadas, prostituidas, drogadas. Para eso les quitan la custodia a sus familias. Nosotros desde el principio, desde antes de saltar este escándalo, ya pedimos una auditoría económica y de servicios al IMAS, que es el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, que es el que se encarga de estos temas en Mallorca,
y, por supuesto, fue denegada. Pero porque queremos saber qué está pasando, cómo se está realizando ese servicio, en qué estamos fallando y ponerle soluciones para ello. No es un tema partidista, como nos dicen siempre los de la izquierda, que estamos aprovechando esto para hacer partidismo. No, no. Nosotros lo que queremos es proteger a los menores, que se lo merecen, porque ellos no tienen la culpa. Son menores que caen en las garras de estos desaprensivos, de estos desalmados. ¿Por qué? Pues porque no están siendo controlados ni tutelados como tienen que estar. Porque al ser menores, pues es muy fácil engañarles, es muy fácil que se dejen llevar por malas influencias y que al final acaben pues siendo abusados. Por tanto, esto es todo un despropósito. Nosotros confiamos en que la ciudadanía sea consciente de lo que está pasando y que esto les pase factura. Pero ya no es un tema partidista, es un tema en el que tenemos que poner orden en todo el sistema de tutela de menores, no solamente a nivel de Baleares, sino en toda España, para que estas cosas no ocurran. Debería ser un caso aislado, espeluznante como mucho, pero lo que no puede ser es que esté a la orden del día. Es que cada semana tenemos noticias sobre niñas o niños que están siendo abusados, prostituidos, drogados, en fin, es una auténtica vergüenza. Y ya te digo, la inoperancia y sobre todo la dejadez, y ahora ya, pues lo que nos ha sorprendido es que ni siquiera el Partido Popular y Ciudadanos han querido votar a favor de esta propuesta que hemos hecho desde Vox en el Consejo Insular de Mallorca. Idoia Ribas, vicepresidenta de Vox en Baleares, sepa usted que comparto absolutamente que el problema en Baleares de las niñas tuteladas y abusadas y el problema en Valencia de las niñas menores abusadas estando bajo el régimen de tutela son las dos pruebas del fracaso autonómico de un país que tiene docenas de fiscales de menores, tribunales de justicia especialmente orientados a que las vidas de estos menores, casi todos ellos con problemas, pues sean mejores. Y todo eso debajo de un paraguas de unas autonomías que han consentido el peor de los horrores. No hay cosa más horrorosa que lo que les están produciendo a esas niñas o a esos niños tutelados en Baleares y en Valencia. Y aquí vamos a estar con ese tema hasta el final, hasta que se corrija, se depuren responsabilidades y se expulse de las administraciones a los responsables. Pues le agradezco mucho su presencia en el programa, doña Idoia. Os agradecemos vuestro apoyo y que además tengáis tan claro que al final pues esto se trata de gestionar de forma correcta y no pues de tener 17 mini estados, cada uno hace lo que quiere y además luego aquí encima lo tenemos derivado en los consejos insulares, cada isla con su propio sistema y al final este sistema está claro que no está funcionando. Lo que tenemos que hacer es un cambio en la legislación y en los protocolos y cuanto antes mejor. Pues aquí nos encontrará siempre, incondicionalmente. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, yo les tengo que hablar de Bodegas Luzón. Bodegas Luzón da el pistoletazo de salida a la 11ª edición de su vendimia abierta. Comienza este próximo sábado, el día 10 de septiembre, y está compuesta por excelentes propuestas con el vino y su disfrute como protagonistas principales. La experiencia enoturística ha sido calificada como la segunda mejor de toda España por la prestigiosa publicación especializada en vinos Verema. Bodegas Luzón comienza con esta 11ª edición de su vendimia abierta que se prolongará hasta el 20 de noviembre, dirigida a todos los amantes del vino, la gastronomía y la cultura. Contiene varias propuestas de ocio que han sido premiadas, como les decía, como segunda mejor experiencia enoturística de España. Vendimia abierta es un encuentro pues que arranca con la reconocida vendimia en familia, que se va a celebrar durante los fines de semana entre el 10 y el 25 de septiembre, ambos incluidos. Pues una actividad perfecta que pueden disfrutar ustedes en familia, dirigida especialmente a que lo pasen bien los pequeños de la casa y a conocer de primera mano el proceso completo de la elaboración del vino, desde la recolección o la pisada de la uva, o en fin, luego visitar la bodega para conocer todos sus secretos. Y lógicamente con degustaciones y pues con una apuesta gastronómica de primer nivel.
Bueno, son 23 minutos, pasan de las 8 de la tarde, abrimos la mesa de análisis político y hoy me acompañan don Juan Carlos Bermejo, economista y empresario y verso suelto de Ciudadanos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿El verano bien? Pues muy bien, muchas gracias. Don Roberto Hernández, periodista y presidente del Club de los Viernes. Buenas tardes. Y felicidades porque hoy es el Día de Asturias. Ah, hombre, muchas gracias. El Día de la Tierra. Asturias y el Día de Extremadura, ¿eh? Que no se me olvide que también... Están los paisanos ahí escanciando culines de sidra. Fallecimiento de Isabel II. No les voy a preguntar cómo fueron sus tratos con Isabel II, sino simplemente a veces a uno le impacta que un país tenga las cosas previstas tan al milímetro cuando se produce uno de estos grandes acontecimientos. Esta señora, lo dije antes, lo voy a repetir ahora por si alguien se lo perdió, esta señora llevaba en el poder 70 años y 214 días, que se dice pronto, ¿eh? Y los británicos, pues nada, como una maquinaria muy bien engrasada, pues ahí sale la premier que lleva 2 días con su vestido negro, diciendo lo que tiene que decir y todo se va a producir siguiendo un protocolo ensayadísimo, testadísimo. Es muy llamativo, ¿eh? Bueno, es algo que yo creo que ya tenían previsto, ¿no? Desde hace tiempo, que tenía 96 años. Se ha caracterizado por ser una reina muy discreta, en mi opinión. Ha vivido en tiempos de paz, a pesar de su largo reinado, 70 años, pues casi todo ha sido en paz, salvo el fin de semana de la guerra de las Malvinas. Y donde ha tenido la guerra de verdad ha sido en su propia casa, ¿no? Es decir, los hijos, las nueras, los nietos, pues no han parado de darle disgusto a esta mujer y yo realmente, que haya llegado a 96 años con todo esto, y nada, darle el pésame a los británicos y ahora se abre un melón, que es que esta mujer era la jefa del Estado de otras cuantas naciones. Y puede ser que ahora Australia, Nueva Zelanda, Canadá decidan convertirse en repúblicas o por lo menos lo sometan a consideración de sus ciudadanos, ya que no sé si tiene mucho sentido que sea Carlos III, me parece que va a ser, ¿no? Sí, eso es lo que... Bueno, el rey de esos países. Tampoco está del todo claro, pero eso es lo más probable. Sí. Don Roberto. Bueno, yo sin ser excesivamente anglófilo, de algunas de las cosas que podemos en este caso destacar de los ingleses es que saben muy bien distinguir las instituciones de las ideologías. Ella era la reina de todos los ingleses y en cualquier, incluso en los barrios obreros o cinturones laboristas de Inglaterra se respetaba a la reina. Y el tema de protocolo, de fastos, de solemnidad, lo llevan bastante bien, no como aquí yo creo esa cosita discretita que se hizo en el 2014 con Felipe VI, que pienso que podía haber dado para más esos actos, porque si tienes una monarquía, tenla en condiciones, porque además la monarquía inglesa es, junto con la española, de las más importantes de la historia, que ha hecho la historia. Es verdad que el imperio español nunca ha sido un imperio depredador, al contrario que el inglés. Y bueno, esta mujer ha vivido 70 años de reinado, que ha pasado desde Churchill hasta Boris Johnson y esta primera ministra de ahora que se llama Liz Truss, y ha visto de todo. Bueno, tiempos de paz también, la crisis en Irlanda, el Domingo Sangriento y algunos excesos del ejército británico. También tuvo que lidiar con ellos, por no decir matanzas. Entonces, bueno, ha pasado 70 años y lo que hay que decir, bueno, dar las condolencias, España tiene que ser respetuosa en ese sentido, pero la hispanosfera no está de luto. En todo caso, el mundo anglosajón y la Commonwealth. La hispanosfera, ni lazos negros, ni... Porque digo, durante 10 días o más sí que va a haber mucha matraca mediática, programas especiales y demás. No es nuestra monarquía. En todo caso, nosotros al imperio inglés o a Inglaterra no se le debe demasiado. En cuanto a nuestras relaciones históricas no le debemos nada. O sea que, muy bien, sí, respeto, pésame, pero no golpes en el pecho y como si se hubiera muerto. Porque lo estoy viendo ya como lo que va a ocurrir en algunos programas. Sé que muchos... instituciones y demás van a estar de luto, me refiero, bueno, sí, el pésame en la Fórmula 1, en deporte y demás, pero nosotros somos una cosa, los ingleses son otra, y que creo que se entiende, ¿no?, el mensaje. Sí, sí, se entiende con toda nitidez y claridad. Sí, sí. Bueno, vamos a lo nuestro, a lo que sucede en este país llamado España. La tensión en el Consejo General del Poder Judicial, antes hemos estado viendo ustedes y yo las grandes declaraciones.
pues la Robles que insulta a Lesmes y le dice que lleva 4 años de no indignado y que, en fin, que a qué viene ahora todo esto. Bueno, hemos visto a su Edmundo Val decir que no desfallezca Lesmes, que aguante, que tiene que resistir y, bueno, no ha estado mal. Lo dicho por Val. Y hemos visto, pues lo de siempre, que el Partido Popular y el PSOE se tiran los trastos, que la culpa es tuya, que la culpa no. Da la sensación de que el Gobierno lo que quiere es entrar en el Consejo como un elefante en una cacharrería y nombrar a quien le dé la gana, neutralizar el Tribunal Constitucional, que es donde le han dado 3 varapalos en forma de 3 sentencias que anulaban decretos de este Gobierno por inconstitucionales, no se me ocurre nada peor, y que eso lo quiere hacer sí o sí, y desde luego necesita cierto apoyo del Partido Popular. Sin eso va a ser complicado. El Partido Popular, que en otros tiempos se sentaba al reparto de cromos, pues está bien, ¿eh? Por fin parece que han visto la luz, ya con Casado. Y decían que no, que esta vez tenían que dar pasos en la independencia de que los jueces puedan elegir a sus propios representantes en ese Consejo General del Poder Judicial. Ahí se encasquilla todo, ahí empieza a salir Pedro Sánchez con sus reproches, luego secundado pues, por Isabel Rodríguez, por toda la retahíla. Hoy se ha metido en este lío hasta una que no saben ni quién es, ni ustedes ni yo. Diana Morant, que es la ministra de Cultura y Tecnología, o no sé cómo es lo suyo. Diana Morant, se lo digo enseguida, porque me llama mucho la atención que se metiera en esto una persona que lleva poco en el Gobierno, que en fin, que tiene un perfil pues supuestamente técnico. Sin embargo, ha entrado, pero vamos, ¿y de qué manera ha entrado? Dice cariñosamente la criatura, no le deseo ningún mal, dice que Feijóo es un niño malcriado. Bueno, y lo que los jueces deben estar pues enfadadísimos con unos y con otros, con unos más que con otros, porque como me da la sensación que de lo que va la película es de lo mismo que en su día fue la Fiscalía General del Estado, el control del Poder Judicial, pues entonces no hay avances y se formula un escenario muy complejo. Bermejo, ¿cómo ves esto? Bueno, a mí la ley que hay ahora no me gusta, pero es la que hay. Y ya está. Y hay que cumplirla. Pero no hay que echarle la culpa al PP de que no la cumplen. Es que en el Congreso hay 350 diputados. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno, o el Consejo, o mejor dicho, la presidenta del Congreso, es coger la lista que le han propuesto los jueces y someterla a votación las veces que haga falta, hasta que salgan los magistrados nombrados. Porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa, porque además aquí no hay mandato imperativo. Cada diputado tendrá que evaluar el perfil de los candidatos y votar lo que les parezca. Eso es lo que tenéis que hacer, señores diputados. Es que tienen que ser el PP y el PSOE el que eligen. No. ¿Por qué? Tráigame los nombres. Claro, tráigame los nombres y entonces que cada uno de los 350 vote sí o no a estos perfiles. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que dice la ley. A mí no me gusta esa ley, pero es la que hay que cumplir. ¿Que la quieren cambiar? Pues que la cambien. A lo mejor un día la vemos, ¿no? Como dice, Feijóo quiere que los jueces elijan los jueces. Bueno, pues a lo mejor cuando llegue el PP con más mayoría, pues a lo mejor se cambia la ley, pero hoy es la que es. Pero no está en manos del PP y el PSOE, es que eso es una falacia como una casa. Lo que es evidente es que en 4 años no se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial es una vergüenza. Y yo creo el hartazgo de Carlos Lesmes en su discurso ha quedado patente. El estropicio más grande de la historia judicial en España. Hombre, no da lugar a muchas interpretaciones, pero es que además la credibilidad de la justicia en su función como contrapoder a los excesos del Ejecutivo está puesta en entredicho, sobre todo como un dique de contención al rodillo por decreto que está utilizando Pedro Sánchez y que se ha enfrentado a cosas que chocan contra el Estado de Derecho y contra la propia esencia de la justicia, que es el volem votar, el hermana yo sí te creo y la democracia está por encima de la ley. Esas falacias, esos eslóganes que el Gobierno ha comprado, eso es lo que la justicia tiene que hacer, porque
no puede verse maniatada precisamente al dictado de ciertas servidumbres parlamentarias. Como dijo Lesmes, el interés político del momento, refiriéndose a los indultos al proceso, aunque no lo cito directamente. Pues hombre, hay cosas que hay que explicar a la ciudadanía. El hermanos yo creo es un eslogan, pero no es algo que sea ley. Eso no va a ningún lado. La palabra de una persona, hasta que no se demuestre lo contrario, y el volen votar, o eso de que la democracia está por encima de la ley, que decían los catalanes, ahí es donde la justicia tiene que intervenir. Y se hace falta una justicia independiente del Poder Ejecutivo y una justicia fuerte. Bueno, vamos con el segundo gran nudo de actualidad, que es que este gobierno, como siempre aparentemente dividido, pues busca el topar los precios de una serie de alimentos básicos y enchufarle a las cadenas de distribución lo que eso pueda suponer de coste. La cuestión es que, desde mi punto de vista, se está poniendo el ejemplo de Francia. En Francia esta medida duró un cuarto de hora en términos históricos porque no era efectiva. Intervenir los precios es propio de un régimen comunista. Eso puede llevarnos a que algunas de las productoras de algunos de esos bienes básicos del consumo alimentario cierren y tengamos desaprovisionamiento. Eso es y aparte yo creo que el gobierno no tiene ninguna capacidad normativa para intervenir los precios en un mercado libre y abierto de lo que es lo alimentario. Es más, me atrevería a decir que el gobierno nos la está dando con queso una vez más. Porque, hombre, si lo que pretendes es proteger a la población ante el aumento del coste de la cesta de la compra, que está muy bien que pienses eso, pues lo tienes muy fácil y dentro de tus atribuciones legítimas. Baja el IVA, coge los 20 productos, los pones a IVA reducido, 4%, o a IVA cero si te da la gana, que también puedes. Lo han hecho otros países europeos, no ha habido ningún problema con Bruselas. Es otra mentira que nos vengáis a decir esto. Por cierto, lo que reclaman los sectores del primario, agricultores, pescadores, ganaderos, eso es lo que reclaman. Vamos a ver hasta dónde llega el arte malabar de los políticos del gobierno con esto de la cesta topada. El tope a los precios de los alimentos a propuesta de la vicepresidenta Díaz encuentra su oposición en el sector. Tras el anuncio de Carrefour de ofrecer una cesta de la compra a 30 euros, patronal y empresas han salido en bloque a criticar su actuación. La solución a la inflación no pasa por limitar el precio de los productos como propone la ministra de Trabajo. Consumo lo considera fundamental, mientras las empresas insisten en una rebaja del IVA a cosas tan básicas como los huevos, la leche o el pan. El bolsillo de los españoles, formando parte del área económica del Gobierno, compete, créame, a todo el Gobierno. El esfuerzo se lo pedimos a las grandes distribuidoras y no al pequeño comercio que no tiene capacidad. Ambos miembros de Podemos también dividen a su propio partido. Pablo Echenique denunciaba ayer que la medida de la multinacional puede poner en peligro al pequeño comercio, justo lo contrario a lo que opina Díaz. El ministro de Agricultura, Luis Planas, que ni siquiera ha sido invitado a la reunión que han mantenido las carteras de Díaz y Garzón con la cadena distribuidora, denunciaba ayer lo ilícito de su medida. En una economía de mercado hay mucha gente que nos dice, oiga, ¿por qué el gobierno no fija precios? Pues el gobierno no fija precios porque no se pueden fijar precios, porque se iría contra la ley y porque además yo creo que no tendría ningún sentido desde el punto de vista del funcionamiento de la economía. La ministra de Defensa, Margarita Robles, critica que Díaz ha pasado los límites al asumir competencias que no le corresponden. Incluso Edmundo Val, de Ciudadanos, ha salido a recordarlo junto al Partido Popular, que ha tachado la medida de populista e ilegal. El Gobierno debemos trabajar todos como una piña, debemos trabajar todos unidos, respetando lo más posible las competencias de todo el mundo. ¿Qué hace Yolanda Díaz? Yolanda Díaz, yo no me he enterado y ayer ha habido una remodelación ministerial y resulta que ha sido nombrada ministra de Agricultura y Alimentación, ¿o sigue siendo Luis Planas? Pero no todos dentro del Gobierno lo ven así. Y todas las ideas, propuestas y iniciativas son bienvenidas para ser analizadas en los foros que corresponden. Díaz, que continúa con su proceso de escucha para reforzar a Podemos a través de Sumar, deja de manifiesto que dentro de su partido se rompen los consensos y que cada vez hay más grietas dentro del Gobierno de coalición. Roberto Hernández. Meter al Estado, en este caso el Estado representado en la figura de Yolanda Díaz, la sindicalista, en la cesta de la compra es la forma más rápida de llegar al racionamiento y al empobrecimiento de las familias que ya de por sí están cada vez más empobrecidas en España. Es que es la forma más rápida de la escasez. Son sistemas, fórmulas económicas que sabemos a dónde llevan, que sabemos lo que conlleva y además porque conocemos los referentes políticos y económicos de esta gente, concreto en Yolanda Díaz. O sea,
no se va a llorar en Liverpool a Isabel II, no se va a llorar tanto como lloró esta mujer con la muerte de Fidel Castro, por ejemplo. Aquellos tuits y aquellas muestras de congoja y demás. Entonces, sabemos esas recetas a lo que llevan. Intervenir los precios, el racionamiento. No se me ocurre nada ahora mismo más desafortunado y que, bueno, que al final, porque a un productor, agricultor, le cuesta 1,50, 1,60, tanto los huevos, y ella dice, no, pues lo va a vender usted a 1,30, no, es que me arruino. Y sobre todo se carga al pequeño comercio. Claro. Y sobre todo pues nos deja a todos ante el riesgo de que algunas cosas no lleguen a la cesta, por cara que sea de la compra. Bermejo. Bueno, es que aquí hay muchos temas. Y tiene soluciones, ¿eh? Usted lo sabe. Vamos a ver, es que esto tiene muchos temas. Por un lado, el topar el precio de algo. Vamos a ver, si hablamos, por ejemplo, de la electricidad, que está regulado el precio, ¿tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque la electricidad, da igual cómo se genere, pero el bien que recibimos siempre es el mismo. Es el mismo. En los alimentos básicos, vamos a ver, la leche, la carne, el pescado, el pan, es decir, es que la oferta es inmensa. O sea, tú cuando tienes una oferta tan inmensa, no se puede regular los precios de eso, porque es que hay infinidad de oferta. Por lo tanto, esto no va a ocurrir. Es decir, esta regulación que está pretendiendo hacer o proponer Yolanda Díaz, esto no va a ocurrir porque es metafísicamente imposible y además va en contra de las leyes de la competencia. Y ahora me voy a referir a Yolanda. Vamos a ver, Yolanda, claro, es que yo si fuera Pedro Sánchez, mañana la echaba a la puta calle. A la calle, tía. O sea, te has comportado de una forma lamentable, desleal, analfabeta, es decir, o sea, ¿cómo narices coges tú y te reúnes con las cadenas de distribución para pactar algo que es que ellos ya hacen? Si estas empresas ya tienen sus marcas blancas de toda la vida. Y lo que estás haciendo ahora es promoverlas para que confeccionen un carrito de 30 euros y se vaya todo Cristo a comprar ahí y jodan al pequeño comercio, que no tienen la capacidad de negociación y de compra que tiene Carrefour. Que, por cierto, señores de Carrefour, han perdido un cliente, ¿eh? Lo tengo al lado de mi casa y jamás voy a ir a comprar a su tienda por lo miserables que han sido ustedes. Así que, lo ha dicho usted antes, don Xavier, la medida más eficaz para luchar contra la inflación subyacente, en este caso, y para que no vaya correspondiendo, y en los alimentos básicos, es bajar el IVA del 10 al 4 y donde está en el 4, suprimirlo al 0. Al 0, claro, que por cierto es algo que lo hizo Polonia hace 4 meses y a Europa le pareció estupendamente. Cuando dijo Bermejo lo de analfabeta, no sé por qué, me acordé de Irene Montero, que ella había dicho en una entrevista que su modelo a seguir, así tal cual, era Argentina. Argentina es su modelo a seguir. Que hace poco dijeron, bueno, sabemos que a este fiscal se suicidó, no queremos que le pase lo mismo a este nuevo fiscal, que lo puedan suicidar. O sea, amenazando directamente, ¿no?, la mafia peronista, y era lo que decía que tenía como ejemplo. Quiere decir que esto es lo que sus referentes de los políticos de ahora, la nueva clase política, ¿sí? Sí, es estupenda. Bueno, lo cierto es que la gente está muy cabreada por lo que está subiendo el precio de la cesta de la compra, vean. Sí que lo he notado, porque claro, a lo mejor de un producto es €1 más, de otro producto serán 50 céntimos, del otro, y al final, por lo menos yo que calculo lo que gasto a la semana, pues te encuentras que has gastado más de lo que tenías calculado que gastábamos. Bastante, la verdad que sí, que habían cosas que yo compraba súper bien de precio, ahora pues la verdad que me cuesta comprarlas. Bastante, sobre todo cositas del niño, que tenemos un bebé de 4 añitos, hay cosas que ya dejamos de comprar. Yo lo que ha dicho la Yolanda, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No, porque que bajen el IVA de todo y repercute en todo. En vez de un 21, que lo bajen a un 5. Repercute a todo, en el papel higiénico, en las bolsas, no en 3 cosas o 4
como ella quiere. Es una vergüenza. Entonces yo no creo que aquí los que están ganando son, si los que lo fabrican, los países dicen que ganan una porquería, en las tiendas dicen que ganan una porquería, a nosotros nos cuenta carísimo, entonces ¿quién se lleva el dinero? Bueno, interesante, ¿verdad? Por cierto, tengo que hablar con ambos, pero sobre todo con usted, de ciertos acontecimientos que tienen que ver con gente de su partido o con la antigua gente de su partido. Hoy es el día en el que Toni Cantó ha comunicado a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deja esto de ser director de la oficina del Español. Ahí hicieron no sé qué encajes para que este hombre, pues, en fin, tuviera un futuro pseudopolítico, que tal. Ahora dice que tiene un proyecto profesional y que lo deja y que muy agradecido. Creo que no ha llegado a estar un año en el cargo, ¿no? No lo llevo contado, pero tal. Bueno, le pido opinión sobre lo de Toni Cantó y les pido a ambos opinión sobre lo dicho por Val. Resulta, ayer se lo contaba a todos ustedes, que el Congreso ha decidido gastarse 1.200.000 euros nuestros en renovar la flota de móviles que les dan a los diputados esos que usted señalaba antes que no tienen claro que nos representan cada uno de ellos y que pueden tomar decisiones. Lo que sí están dispuestos es ir a recoger el último iPad de último modelo, el iPad 14, porque eso es, vaya modernidad. Hoy ha dicho Edmundo Val algo en lo que yo coincido plenamente y le han tachado de demagogo casi todos. Vamos a escuchar a Edmundo Val. Este espectáculo bochornoso, otro espectáculo bochornoso más que nos da la mesa del Congreso de los Diputados al publicar en el Boletín Oficial del Estado la contratación de nuestros móviles de los diputados por importe de 1.200.000 euros y nada menos que un móvil de última generación, un iPhone 13. Esta misma mañana vamos a presentar ante la mesa, un escrito poniendo de manifiesto nuestra discrepancia y pidiendo que se anule esta propuesta de contrato. Y desde luego les anuncio que los diputados de Ciudadanos vamos a renunciar a lo que entendemos que no es más que un privilegio que nos separa desde luego de la ciudadanía y que hace que prácticamente puedan vernos los ciudadanos como unos auténticos marcianos. Si hay que hacer esfuerzos, si la sociedad española está sufriendo, pues es justo que se pongan las pilas y se ciñan al guión. Si están con unos móviles de 2017. ¿Quieren que les diga de cuándo es el mío? Pues eso. Esto no sé si es demagogia, pero oye, podrían pasar hasta que vengan mejores tiempos con el móvil del año pasado. Que les dieron móvil el año pasado nuevo, ¿eh? Cuidado con esto. Algunos, a otros del 17. Bermejo. A ver, esto es un ejemplo, ¿no?, del despilfarro que hay en la administración pública, ¿no? Y ahora pues esto, claro, es un ejemplo más. Por supuesto que se pueden adquirir teléfonos móviles muchísimo más baratos, que dan una gran funcionalidad y por supuesto, si hay que reponerlos, pues bueno, pues que se repongan, pero no con el móvil más caro del mercado, ¿no? O sea, si le estamos pidiendo a la gente que gaste menos energía, que ponga el aire menos, no sé qué. Pero es que ha habido gente, incluso periodistas en la rueda de prensa, que a Edmundo le han puesto en cuestión esto. Es que es acojonante. Es que esto no ofrece discusión. Este concurso debería declararse desierto mañana mismo. Mañana mismo. Por mí de acuerdo, pero me debe una explicación de lo de Toni Cantó. Pues mire, le voy a ser sincero, me acabo de enterar ahora mismo en directo. No, sí, acaba de producirse. Y pues yo qué sé, si es que Toni Cantó ha pasado por muchos partidos ya, el hombre él es un animal político, tiene un nuevo reto profesional, probablemente pues ahí nadie le hacía ni puto caso, con perdón. Y tampoco se veía, habrá hecho ahí brujuleos y a lo mejor pues le han dicho que no va a ir en las listas del PP o no le van a proponer y entonces el hombre pues estará buscando, no sé, igual está hablando con Arrimadas para presentarse por Ciudadanos otra vez, yo qué sé, es que ese hombre
Roberto Hernández. Bueno, esto de los iPhones, como muchísimas cosas, esto no tiene un pase y no es demagogia decirlo. O sea, no es demagogia decir que cuando hay 22 ministerios con cientos y cientos de asesores, ministerios desdoblados, algunos casi delincuenciales, otros inútiles, entre ellos está el de Igualdad, derrochando millones para que literalmente haya, por ejemplo, un viaje de amigas a recorrer la costa este de Nueva York, la costa este de Estados Unidos, hacerse selfies en Times Square y demás. Le estás pidiendo a la población que a lo mejor el invierno tiene que bajar la calefacción y subirse la manta, o pasar calor en verano, que el aire no baje de 27 grados, que hay que hacer esfuerzos, que la cesta de la compra y que la gasolina, y luego estás viendo que última generación del móvil, porque aparte luego tienen dietas, los sueldos, nadie se recorta nada en los propios sueldos. Quiero decir, pues luego dices, es que hay una desafección de la ciudadanía con la clase política. Lógico, cada vez hay más separación. Es como que son dos mundos distintos en el que no... Bueno, pienso que muchos sí pisan la calle, me consta, y que diputados y miembros de los partidos políticos también tienen familias, también tienen necesidades, pero parece que el propio gobierno quiere gastar cuanto más mejor. Es como una idea de vamos a gastar, a derrochar, para que el que venga detrás va a tener que hacer recortes y ahí le vamos a meter caña con los sindicatos y con las calles. Por cierto, no quiero yo ahondar en lo del presidente del Falcon, que no se baja del Falcon, ya saben todas esas críticas. Pero me gustaría, pregunto, no con inocencia, lo voy a decir claramente, pero con más inocencia de la que pudiera parecer. ¿Quién paga el espectáculo, el bochornoso espectáculo de las 50 sombras de Pedro en Moncloa, allí haciéndole preguntas guionizadas, el otro leyendo el prompter y burlándose de todos los españoles? ¿Esto quién lo paga? Es que esto me recuerda a los plañideros y plañideras contratadas en Corea del Norte para que lloraran y mostraran admiración al líder o en el funeral. Y eso decían, van a ser 50 ciudadanos escogidos al azar, y han tocado cargos del PSOE. Y los que no militantes. Y militantes del PSOE. Esa es la propaganda de a lo presidente. Y es un espectáculo bochornoso, es una especie de sitcom que da vergüenza ajena. Y que esos militantes, por un bocadillo y un paseo por Moncloa, hayan aceptado eso, ¿no? Formar parte de la parte de propaganda. Eso es su libertad. Ahora, a mí lo que me sorprende es que la oposición no le esté dando dentelladas al presidente del gobierno cuando se producen ese... Hay demasiado fair play en la oposición, me da a mí la nariz. Bermejo. Bueno, la oposición está ahora muy confiada porque ve las encuestas que le sonríen e incluso a Feijóo le sugieren que no se meta en movidas, ¿no?, con Sánchez, que todo esto va a ir, ¿no?, sobre ruedas. Pero lo que vemos al final es que el compadreo sigue existiendo. Y ellos al final siguen formando parte de esa industria política que hemos hablado siempre. Y no están dispuestos a que eso cambie, don Xavier. No están dispuestos. Bueno, estamos a punto de llegar al 11 de septiembre, momento elegido por Carles Puigdemont, el huido expresidente de la Generalitat, el presidente golpista, por cierto, para calentar la diada. ¿Cómo? Lo van a ver. La historia pasada y reciente nos enseña que los cambios no se hacen en los despachos de la Moncloa ni en los despachos del Congreso de los Diputados. Manifestarse es, por tanto, una necesidad que tiene todo aquel pueblo que quiera sobrevivir. No sobreviviremos porque un primer ministro español nos sonría mientras manda a sus sicarios a espiarnos y criminalizarnos. Si el objetivo es la independencia, la movilización es necesaria. A todos los que vengáis a la manifestación de la Diada Nacional de este año, os agradezco el esfuerzo y el compromiso, porque recordaremos una realidad incómoda y nada normal a aquellos que lo ocultan y lo normalizan. La realidad de un país al que se le niega con violencia y represión el derecho a decidir libremente, democráticamente y pacíficamente su futuro. Siguen lo mismo, ¿eh? 5 años después siguen lo mismo. Sí, y 5 años de aquellas leyes de desconexión, aquellas imágenes de los miembros de Ciudadanos, del PP, incluso del PSC levantándose y abandonando el Parlamento, pero claro, el golpe a la democracia que supuso el intento de construcción por la fuerza de una Cataluña segregada, autoritaria y xenófoba, que además ha desterrado el español de las aulas, está creando un sistema educativo monolingüe, eso todavía pervive. Y además, yo tengo la impresión de que muchos partidos políticos prefieren no hablar de aquellas fechas. Esquerra Republicana porque le interesa verse un poco como la nueva convergencia y esconder la patita totalitaria. El PP para no recordar su parte de responsabilidad por su inoperancia.
y luego los socialistas, evidentemente, para esconder la naturaleza de los aliados que están sosteniendo a Pedro Sánchez en el gobierno. Por lo tanto, quieren pasar un poco de puntillas. Sí, pues no, aquí estamos nosotros para que eso no pase. No tenemos tiempo para más, os agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa, vuestras opiniones todavía más, a ustedes su interés y su paciencia. Les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos, conmoción internacional y, por supuesto, del pueblo británico por el fallecimiento de la reina Isabel II. La reina Isabel II estaba muy débil después de superar un COVID a primeros de año, había celebrado el 70 aniversario de su coronación, bastante limitada físicamente, e incluso hace apenas unos días pudo nombrar a la nueva primer ministra, Liz Truss. Hoy, con toda la familia ya reunida en el castillo escocés de Balmoral, se ha producido a eso de las 7:30 de la tarde, hemos conocido que se había producido su fallecimiento. En el Reino Unido, pues el fallecimiento de la monarca en este caso y el nombramiento de su sustituto está totalmente arreglado, totalmente pautado, totalmente encorsetado por un protocolo que lo puede todo. Hasta que no salga de Escocia no se pondrá en marcha la operación London Bridge, convenientemente ensayada innumerables veces, y todo eso se prolongará durante los próximos 10 días. El momento en el que su hijo Carlos se convierta en lo que probablemente sea el reinado de Carlos III, ese no sabe nadie cuándo se va a producir, porque ya dependerá de la voluntad del nuevo monarca. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues el mundo llora la pérdida de Isabel II. Ya se han producido las primeras reacciones en Inglaterra, pero también en España. Por ejemplo, la nueva primer ministra, Liz Truss, habla de la roca sobre la que se fundó la Inglaterra moderna, y el ya rey Carlos habla de una monarca muy querida, pero también una madre muy querida entre los suyos. Beatriz Dávila, tú tienes la última hora sobre estas reacciones que ya se han producido. Efectivamente, Marina, buenas noches. Toda la prensa ha permanecido en vilo desde primera hora de la tarde cuando hemos conocido la noticia, y es que era ese comunicado de la Casa Real Británica en la que los médicos que atienden a la reina alertaban de su estado de salud, que era muy delicado, y le recomendaban reposo. Hace apenas 2 días pudimos ver a la monarca británica con la nueva primer ministro del Reino Unido, Liz Truss, y del encuentro tan solo trascendía una simple fotografía que ya hizo saltar las primeras alarmas por el aparente estado en el que se mostraba la monarca, visiblemente muy delgada y con manchas amoratadas en sus manos. La Casa Real Española acaba de emitir un comunicado mostrando sus condolencias. Y en Twitter, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han transmitido su pésame a la familia real británica. Liz Truss, la primera ministra, acaba de dar una rueda de prensa hace escasos minutos al conocer la noticia, en la que ha reconocido el legado de la ya fallecida reina Isabel II de Inglaterra, reiterando su lealtad y mostrando su reconocimiento al nuevo rey Carlos, que será el primero en la línea sucesoria. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Nos quedamos pendientes de todas esas reacciones y seguiremos contándoles la última hora de Inglaterra. Aquí en España, la propuesta de Yolanda Díaz de topar el precio de los alimentos básicos ha evidenciado una vez más las diferencias dentro del Gobierno e incluso dentro, ojo, del Partido Socialista. Mientras que la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, respalda la medida, el ministro Luis Planas la tacha de ilegal, y el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, advierte del mercado negro que esto puede crear. La que ha ido más lejos, atención, en sus críticas ha sido la ministra de Defensa. Margarita Robles acusa a Yolanda Díaz de invadir competencias y de querer quedar bien apropiándose de esta medida. Hoy Yolanda Díaz se ha reunido con el grupo Carrefour y el lunes negociará con las distribuidoras congelar la cesta de la compra. El tope a los precios de los alimentos a propuesta de la vicepresidenta Díaz encuentra su oposición en el sector. Tras el anuncio de Carrefour de ofrecer una cesta de la compra a 30 euros, patronal y empresas han salido en bloque a criticar su actuación. La solución a la inflación no pasa por limitar el precio de los productos como propone la ministra de Trabajo. Consumo lo considera fundamental, mientras las empresas insisten en una rebaja del IVA a cosas tan básicas como los huevos, la leche o el pan. El bolsillo de los españoles, formando parte del área económica del Gobierno, compete, créame, a todo el Gobierno. El esfuerzo se lo pedimos a las grandes distribuidoras y no al pequeño comercio que no tiene capacidad. Ambos miembros de Podemos también dividen a su propio partido.
Pablo Echenique denunciaba ayer que la medida de la multinacional puede poner en peligro al pequeño comercio, justo lo contrario a lo que opina Díaz. El ministro de Agricultura, Luis Planas, que ni siquiera ha sido invitado a la reunión que han mantenido las carteras de Díaz y Garzón con la cadena distribuidora, denunciaba ayer lo ilícito de su medida. En una economía de mercado hay mucha gente que nos dice, oiga, ¿por qué el gobierno no fija precios? Pues el gobierno no fija precios porque no se pueden fijar precios, porque se iría contra la ley y porque además yo creo que no tendría ningún sentido desde el punto de vista del funcionamiento de la economía. La ministra de Defensa, Margarita Robles, critica que Díaz ha pasado los límites al asumir competencias que no le corresponden. Incluso Edmundo Val, de Ciudadanos, ha salido a recordarlo junto al Partido Popular, que ha tachado la medida de populista e ilegal. El gobierno debemos trabajar todos como una piña, debemos trabajar todos unidos, respetando lo más posible las competencias de todo el mundo. ¿Qué hace Yolanda Díaz? Yolanda Díaz, yo no me he enterado y ayer ha habido una remodelación ministerial y resulta que ha sido nombrada ministra de Agricultura y Alimentación, ¿o sigue siendo Luis Planas? Pero no todos dentro del gobierno lo ven así. Y todas las ideas, propuestas y iniciativas son bienvenidas para ser analizadas en los foros que corresponden. Díaz, que continúa con su proceso de escucha para reforzar a Podemos a través de Sumar, deja de manifiesto que dentro de su partido se rompen los consensos y que cada vez hay más grietas dentro del gobierno de coalición. Son muy sorprendentes las divisiones dentro del gobierno, da la sensación de que algunos no entienden que intervenir los precios es directamente ilegal. Sin embargo, a la gente de la calle esto les da igual. Tienen muy claro lo que sí está en las competencias del gobierno y lo que sí podría hacer el gobierno. Esos 20 productos básicos de la alimentación, pues rebajarles el IVA, dejar el IVA. Si están en el 10, en el 4, y si están en el 4, en el 0, si eso es conveniente. Se lo exigen los sectores primarios, ganaderos, pescadores, agricultores. Hay países en Europa que lo tienen hecho desde hace bastantes meses, por ejemplo, Polonia. Van a ver lo que piensan los españoles de las calles sobre lo que hay que hacer con la cesta de la compra. Sí que lo he notado porque, claro, a lo mejor de un producto es €1 más, de otro producto serán 50 céntimos, del otro, y al final, por lo menos yo que calculo lo que gasto a la semana, pues te encuentras que has gastado más de lo que tenías calculado que gastábamos. Bastante, la verdad que sí, que habían cosas que yo compraba súper bien de precio y ahora pues la verdad que me cuesta comprarlas. Bastante, sobre todo cositas del niño, que tenemos un bebé de 4 añitos, hay cosas que ya dejamos de comprar. Yo lo que ha dicho la Yolanda, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No, porque que bajen el IVA de todo y repercute en todo. En vez de un 21, que lo bajen a un 5. Repercute a todo, en el papel higiénico, en las bolsas, no en 3 cosas o 4, como ella quiere. Es una vergüenza. Entonces yo no creo que aquí los que están ganando son, si los que lo fabrican, los países dicen que ganan una porquería, en las tiendas dicen que ganan una porquería, a nosotros nos cuenta carísimo, entonces ¿quién se lleva el dinero? Esta descontrolada subida de los precios ha llevado al Banco Central Europeo a tomar una decisión inédita. La institución ha elevado los tipos de interés un 0,75%, lo que supone la mayor subida de la historia de la zona euro. Esta decisión, atención, va a afectar a los bolsillos de todos los europeos, empezando por todos aquellos que tengan hipotecas variables. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido elevar los tipos de interés en 75 puntos básicos, de forma que el tipo de interés para sus operaciones de refinanciación se situará en 1,25%, mientras que la tasa de depósito alcanzará el 0,75% y la de facilidad del préstamo el 1,5%. Tomamos la decisión y esperamos aumentar más las tasas de interés, porque la inflación sigue siendo demasiado alta y es posible que se mantenga. De esta forma, el precio del dinero se ha situado en su nivel más elevado desde el año 2011, cuando el BCE inició una senda de estímulos a nivel monetario que ha durado más de una década y que le llevó a situar los tipos de interés en terreno negativo. Asimismo, se trata de la primera vez en toda la historia del BCE que se acomete una subida tan abultada del precio del dinero. La última vez que se aplicó un incremento similar fue en 1999, como parte del proceso de transición hacia la adopción del euro. ¿Cómo afectará a las empresas y a los ciudadanos la subida de tipos de interés en 75 puntos básicos decidida hoy por el Banco Central Europeo? Pues lo primero que hay que decir es que
la forma más eficaz de contener la inflación es precisamente la subida de tipos. Sobre eso no hay duda, técnicamente hablando. Es la misma medida, digamos, más agravada que aquí, que tomó por decisión la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, hace ya algunos meses. Pero ojo, porque si la medida no es suficiente, van a venir nuevas subidas de interés. Ahora los tipos están en el 1,25, pero eso va a ir aumentando, ya lo verán, porque con este aumento no se controla la inflación. Ahora bien, subir los tipos agudizará la crisis en empresas y en particulares. Está claro que cuando acudan a financiarse a los bancos van a obtener créditos o van a obtener hipotecas más caras que las que tienen ahora. Eso ya es automático. Eso lo pueden dar todos por hechos. Así pues, la paradoja es que para bajar la inflación futura hay que hacer un sacrificio previo. Eso se nos va a imponer a todos con el pagar más por el dinero que tomamos a crédito. Pero también la subida histórica de los tipos en Europa supone una disminución de la capacidad de compra del conjunto de los ciudadanos y empresas, un aumento del coste de los préstamos, eso es evidente, y una reducción del consumo que nos viene en absoluto bien, porque precisamente lo que se espera en otoño es un desplome del consumo. Un escenario terrible en suma. La inversión, la producción y la demanda agregada que implicará este aumento de los tipos, lo que producirá al reducir el consumo es pues, que la capacidad productiva de nuestra economía también vaya en decremento y que como circunstancia no menor agregada tengamos un aumento del paro. Así es que mucho cuidado con este camino que emprendemos con la subida de tipos, porque a lo mejor resuelve lo de la inflación, pero algunos se van a quedar por el camino. Bueno, sin nombramientos, así ha concluido hoy el pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial, del que se esperaba que saliesen sus dos candidatos para el Constitucional. No ha habido acuerdo, pero sí se ha pactado el nuevo procedimiento para designar a estos magistrados. Esto al final no es otra cosa que la estratagema de 8 de los vocales del Consejo para dilatar la elección de sus candidatos y presionar hacia el Ejecutivo para que renueve de una vez el órgano. Sobre esto, entre los partidos políticos, Horcajo, sigue sin haber consenso, ¿no? Bueno, hoy ha habido ministras que se han despachado y a gusto contra el Partido Popular y contra Alberto Núñez Feijóo. La ministra portavoz Isabel Rodríguez dice que la rebelión del Partido Popular es insostenible. Y una ministra nueva y discreta, Diana Morán, que nos tiene pues, tranquilos desde que llegó al ministerio, hoy ha irrumpido en el escenario del insulto. Le llama a Feijóo malcriado. La falta de cumplimiento, la reiteración de la rebeldía por parte del Partido Popular. El señor Feijóo sabe cuál es su obligación, que la cumpla y por tanto que deje de hacerse el malcriado, si me permitís la expresión, que cumpla con la Constitución y que cumpla con los españoles y con su país. Y hoy se ha manifestado sobre el tema hasta el exministro de Justicia, Rafael Catalá. Él ha señalado que el PP ha puesto unas condiciones muy razonables en esta negociación y ha instado a los dos partidos a llegar a un acuerdo. El PP y el PSOE tienen que ponerse de acuerdo porque la aritmética parlamentaria lo requiere. Yo creo que la única buena noticia, dicho un poco de esta manera, que hubo en las elecciones del año 2019 es que la mayoría de 3/5 que se requiere para reformar algunos asuntos importantes en nuestra Constitución, esa mayoría solo la conforman el PSOE y el PP juntos, no hay otra manera. Por lo tanto, yo creía de verdad, quizá ingenuamente, que eso llamaba al diálogo, a la negociación, al consenso entre el PSOE y el PP. Margarita Robles, que como saben es juez de carrera y ministra de Defensa, hoy arremetía contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, después de que éste amenazara con dimitir. Dice Robles que toda esa vehemencia la tendría que haber desatado 4 años antes. Lo que dice el señor Lesmes, pues a mí me gustaría que esa vehemencia de ayer la hubiera utilizado durante estos 4 años. Porque durante estos 4 años este Consejo sabe y es consciente de que está siendo rehén por parte del Partido Popular. Y yo lo que sí que le pediría al señor Lesmes es que, como presidente que es de este Consejo, pues que cumpla también la ley. Bueno, contrastan estas palabras con las de Edmundo Val. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso le pide a Lesmes que no sucumba al chantaje del Gobierno y que siga adelante como presidente del CGPJ. A Carlos Lesmes lo que le pido es que no ceda al chantaje del Gobierno.
Esto se ha movido en un marco de chantaje del Gobierno al Partido Popular y al Poder Judicial, en donde el Partido Popular ha caído estrepitosamente en este chantaje, y ya está Esteban González Pons negociando, dice, discretamente con el señor Bolaños. Y vamos con más noticias. El Gobierno ha solicitado a la Fiscalía que prohíba el festejo del Toro de la Vega, que se celebra este próximo martes en Tordesillas. El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Yone Belarra, asegura que el clavado de divisas es un delito de maltrato animal, mientras que PP y Vox se oponen a cancelar el evento. El Gobierno pide a la Fiscalía la paralización del Toro de la Vega. Esta mañana, Lilith Berstringe ha realizado una petición para prohibir la fiesta taurina. Lo que queremos es que se tomen medidas cautelares y que se paralice el Toro de la Vega en Tordesillas. Creemos que unas fiestas populares pueden ser música, pueden ser baile, pueden ser deporte popular y no tienen por qué ser maltrato. Una petición que llega un poco tarde, teniendo en cuenta que la tradicional fiesta se celebrará el próximo martes. Berstringe ha alegado que al ser este el primer año que se celebre desde 2019, es el ideal para prohibirlo. Creemos que después de estos años de pandemia en los que no se ha festejado este Toro de la Vega, es el momento perfecto para decir que están intentando trampearlo y moldearlo de tal manera que puedan seguir celebrando estas fiestas. Primera vez que este gobierno intenta prohibir la fiesta, aprovechando que tienen a Podemos en el gobierno de coalición, a pesar de que cuando estaban en la oposición se comprometían a quitarla cuanto antes. Tenemos ya de una vez por todas que establecer un mínimo de derechos para los animales que yo me comprometo a aprobar en cuanto lleguemos al gobierno. Si apoya el Toro de la Vega, no lo hace en nombre del Partido Socialista. Desde la oposición defienden el Toro de la Vega. PP y Vox hacen un llamamiento a respetar las culturas populares. Lo que le gusta sobre todo a la parte de Podemos, de este gobierno, es prohibir absolutamente todo. Hay tradiciones culturales que dentro del ámbito de la búsqueda de la máxima seguridad, etcétera, pues también deben respetarse y deben protegerse. La polémica del Toro de la Vega viene ya desde hace años. En 2016 se prohibió la muerte del animal como guinda del torneo, quedando solo un encierro en el que no se mata al toro en público. En 2019 el Tribunal Supremo acabó con cualquier posibilidad de lancear al toro hasta darle muerte, y ahora en 2022 quieren quitar la fiesta, presentando un recurso con solo 3 días laborables de antelación. ¿Conseguirá finalmente el gobierno quitar el Toro de la Vega 2022? Hace 5 años ya del golpe de Estado en Cataluña, pero el que lo dio, el huido Carles Puigdemont, como se acerca la diada el 11 de septiembre, pues está calentándola descaradamente con el argumento peregrino de que dice, si el objetivo es la independencia, la movilización va a ser necesaria. La historia pasada y reciente nos enseña que los cambios no se hacen en los despachos de la Moncloa ni en los despachos del Congreso de los Diputados. Manifestarse es, por tanto, una necesidad que tiene todo aquel pueblo que quiera sobrevivir. No sobreviviremos porque un primer ministro español nos sonría mientras manda a sus sicarios a espiarnos y criminalizarnos. Si el objetivo es la independencia, la movilización es necesaria. Novedades en el caso Oltra. La Fiscalía pide acceso a los correos de la ex líder de Compromís y de otros 13 imputados en busca de pruebas sobre su supuesto encubrimiento de los abusos a una menor. El caso, por cierto, está ya siendo estudiado por el Parlamento Europeo. La Fiscalía de la Comunidad Valenciana da un paso más en el caso Oltra y pide ahora intervenir los correos electrónicos de la ex vicepresidenta y de los otros 13 imputados que le ayudaron a encubrir los abusos de quien fuera su marido a una menor tutelada por su propia consejería. Según juez y fiscal, la incautación de las comunicaciones producidas entre los encausados desde 2017 y que fueron posteriores a que la menor presentara la denuncia contra su educador se hace al dar cuenta de que es groseramente desproporcionada, y es por ello que ahora solicite añadirlo a la investigación. Junto a los imputados, la defensa de Oltra se ha opuesto a esta actuación por parte de la Fiscalía, a la que ha llegado incluso a acusar de querer dañar su vida personal, profesional y política. Pero ahora el caso Oltra ha traspasado fronteras. El Partido Popular ha acudido a Bruselas para que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo examine la política de menores que hasta el momento ha venido desarrollando la Comunidad Valenciana. Una petición que llega después de la denuncia de otros 175 menores tutelados también por el gobierno de Ximo Puig, que han denunciado haber sido objeto de abusos sexuales entre 2020 y 2021.
Desde el propio gobierno valenciano, la vicepresidenta Aitana Mas, también consejera de Igualdad, acusa al Partido Popular de utilizar el Parlamento Europeo con el único objetivo de sacar un rédito electoral. Y mientras los de Compromís insisten en una nueva treta para modificar su reglamento de primarias y así Mónica Oltra, que declarará el próximo día 19 de septiembre, pueda volver a presentarse a la reelección si se archiva la causa. Y momento ya de hablar de Ucrania. Ojo, porque las tropas ucranianas habrían lanzado una segunda contraofensiva sorpresa, esta vez en el norte del país. El objetivo de Zelensky sería ahora recuperar el territorio ocupado de la provincia de Kharkov, empezando por la ciudad de Balalkia, entre Kharkov e Izium. Según el mando militar ucraniano, ya habría 20 localidades de esta zona que habrían sido liberadas. La guerra ha dado un giro de 360 grados en las últimas semanas. Ucrania ha pasado de defenderse a lanzar contraofensivas tanto en el norte como en el sur del país. Aún así, no hay que cantar victoria antes de tiempo, porque el Kremlin, ya lo saben, mantiene el control sobre una amplia franja del territorio ucraniano. Son solo los alrededores de Kharkov, las regiones también de Donetsk y de Lugansk, y además la costa del Mar Negro y la costa del Mar de Azov, con lo cual todavía hay que esperar para dar una victoria al bando ucraniano. Orcajón. Bueno, Naciones Unidas ha denunciado que dispone de indicios según los cuales algunos niños de Ucrania han sido trasladados forzosos a Rusia. Según la ONU, el Kremlin estaría trasladándolos a Rusia para cambiarles la nacionalidad en primer lugar y para darlos en adopción a diferentes familias rusas. Y además el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha realizado hoy una visita sorpresa a la ciudad de Kiev. Blinken ha visitado un hospital infantil y ha anunciado además una nueva partida de ayuda militar valorada en 2.200 millones de dólares. Este desembolso está pensado para reforzar los frentes del sur y del noroeste de Ucrania y además irá destinado a otros 18 países vecinos de Ucrania con riesgo también de ser invadidos por Rusia. El 26 de septiembre es la fecha decidida por Sanidad para que se inicie la campaña de vacunación de la cuarta dosis sobre el COVID en España. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Pues van a empezar a vacunar a los mayores de 80 años y a los que viven en residencias geriátricas. Lo contaba hoy la ministra de Sanidad. Nuestro país está preparado para comenzar esa segunda dosis de vacunación de recuerdo de la COVID y hoy ya tenemos una fecha concreta. El próximo 26 de septiembre en todo el territorio de nuestro país comenzaremos a pinchar e inocular esa segunda dosis de recuerdo de vacuna contra la COVID a los mayores de 80 años y a las personas que viven en residencia. El drama de la ocupación sigue creciendo en España a falta de políticas contundentes que pongan en el centro los derechos de los propietarios. Solo el año pasado, en 2021, se produjeron 10.000 usurpaciones. La ocupación en España no deja de crecer. El número de demandas presentadas en nuestro país es cada vez mayor y los propietarios no disponen de una ley eficiente que ponga remedio a esta situación. La Fiscalía elaboró en 2020 una instrucción para tomar cartas en el asunto, iniciativa a la que se sumó también el Ministerio del Interior. Pero 2 años después la cifra de ocupaciones no baja, sino que además crece ligeramente. Únicamente en 2021, los juzgados españoles iniciaron 9.739 procedimientos de desalojo. Uno de los mayores quebraderos de cabeza para los propietarios es el tiempo que tardan los juzgados en dictar una sentencia que permita el desalojo de los ocupas. La vía judicial conlleva procesos largos, caros y prácticamente sin consecuencias materiales para los ocupas. El plazo, que poco a poco se está ampliando, se situó en 2021 en los 18 meses. Pero la realidad es que la falta de políticas contundentes causa el desamparo de los propietarios e incluso de las comunidades de vecinos. Un claro ejemplo fue el que se vivió la tarde del pasado lunes en Azuqueca de Henares. Sus vecinos denuncian haber sufrido agresiones y amenazas por parte de unos ocupas que se alojaban desde hace unos meses en un comercio en desuso. Al grito de fuera, los vecinos pedían que se marcharan, mientras que los ocupas lanzaban latas, platos y hasta una silla de madera. La Guardia Civil, eso sí, consiguió desalojar el local y los vecinos pudieron finalmente descansar. Pero la pesadilla parece que continúa. Al parecer, los ocupas han vuelto y han ocupado otro local de la zona. Un fenómeno que continúa en aumento y que deja en evidencia el poco efecto de las políticas adoptadas hasta la fecha, dejando completamente desamparados a los propietarios y atemorizada a toda la sociedad.
El grupo ACS, a través de su filial CIMIC, se ha adjudicado un contrato para poner en marcha una planta de procesamiento para un proyecto minero en la Columbia Británica canadiense por un importe cercano a los 242 millones de euros. El contrato ha sido licitado por el grupo Artemis para el proyecto Blackwater, que abarca la construcción, operación y cierre de una mina de oro y plata a cielo abierto. La obra la llevará a cabo Segman Canada, empresa del grupo CIMIC. Bueno, la Comisión Europea es la que dice que este verano, que ha sido tan caluroso, es el más caluroso desde 1880. Hidratarse, ir a la playa, poner el aire acondicionado. Seguro que son algunas de las cosas que han hecho durante este verano. Remedios a las altas temperaturas que hemos vivido en estos meses. Y no es para menos, porque este año hemos vivido el verano más caluroso desde que se tienen datos, es decir, al menos 1880. Así lo afirman desde la Comisión Europea. Las mediciones del Servicio del Cambio Climático de Copernicus han recopilado todos los registros que obtenían en los últimos 140 años y la conclusión es contundente. La temperatura media en Europa fue casi 1,5 grados superior a la media entre 1991 y 2020. La causa es clara, una intensa serie de olas de calor en toda Europa. A este fenómeno climático se le suma una época de sequía e incendios forestales. Si hacemos una comparativa con los últimos años, nos damos cuenta de que esta anomalía no es ninguna excepción, ya que el anterior récord de altas temperaturas se da en 2021, lo que apunta a que el año que viene podríamos vivir otro verano muy caluroso. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos, eso sí, que pasen una muy feliz noche. Y nos quedamos pendientes de las últimas noticias que nos lleven desde Reino Unido. Les dejamos ahora con 2 continentes y más tarde con El Gato al Agua. Mañana volvemos.